La ciencia y la tecnología son la clave para el desarrollo de América Latina y de eso depende el futuro de la región. Sin duda se ha avanzado bastante en los últimos años, pero los expertos señalan que todavía falta mucho por hacer. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación está conmigo hoy la periodista Lilia Silvia Hernández del SPR. Exactamente, y desde luego siempre encantada de tenerlos por acá. La Deutsche Welle es bienvenida, Gonzalo. Cada programa siempre es un dechado de especialistas maravilloso, así es que ¿qué te parece si iniciamos? Por supuesto. Bueno, pues el día de hoy nos acompañan y le agradecemos muchísimo a la doctora Julieta Fierro Gosman. Ella es física y astrofísica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM también, una científica que ha recibido altos reconocimientos en México y fuera del país, y además es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias a ambos. También está con nosotros el doctor José Mustre de León. Él es director general del CIMBESTAF. Obtuvo el grado de maestría en Ciencias Físicas por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y doctor en Física por la Universidad de Washington en Seattle. Realizó una estancia postdoctoral en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Los Álamos, Nuevo México, Estados Unidos. Posee una gran trayectoria académica, ha publicado 75 artículos de investigación en revistas de prestigio internacional que han sido citados en más de 3.600 ocasiones. Gracias también por estar aquí. No, muchas gracias por tenerme aquí, muy amables. Y finalmente está con nosotros también el doctor Tomás Buse. Él es investigador y profesor del Centro de Investigaciones Químicas por la Universidad Nacional Autónoma del Estado de Morelos. Está ahí. Gracias por estar aquí. Estudió la carrera en química y se diplomó como químico y como doctor en físico-química en la Universidad de Bremen, Alemania. Ha trabajado como científico en Alemania, en Francia y en Estados Unidos. Actualmente es profesor investigador en el Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Bienvenido y gracias. Gracias. Gracias también de mi parte. Y se dice que desde sus inicios el hombre ha intentado comprender su entorno, acumular conocimiento y construir modelos para explicar y utilizar lo que se observa. Hemos avanzado, sin duda alguna, doctora, bastante en eso. ¿Dónde estamos? Yo creo que el conocimiento moderno surge desde que tenemos récords escritos, y estos son solo 40.000 años, 40.000 años, y 4.000 años muy recientes es donde ha habido un progreso mayor. Ahora, efectivamente, desde mediados del siglo pasado se duplica el conocimiento cada 10 años, y ahora en este siglo se está duplicando cada 3 años. Es decir, nuestra cantidad de aportes a la ciencia y a la tecnología es monumental. Y lo que necesitamos es poder tener una visión amplia para saber cuál de este conocimiento es pertinente, y necesitamos utilizar la ciencia básica en nuestros países para mejorar el desarrollo, como decías desde un principio, y para resolver nuestros problemas. Porque los países más adelantados tienen sus problemas y los países latinoamericanos tenemos una serie de dificultades que tenemos que aprender a resolver nosotros mismos, y la ciencia y la tecnología son una enorme herramienta para poder lograrlo. Este es un salto enorme, sobre todo por lo vertiginoso de lo acelerado de todo lo que se va acumulando. En ese sentido, doctor Musche, se va acumulando la información, el conocimiento. ¿Cómo se está aprovechando y qué perspectivas tiene para los próximos 10 años? ¿Cómo nos va a servir? Pues bueno, yo creo que sí, fundamentalmente la acumulación de conocimiento tan rápido hace que sea muy crítico a veces tener políticas para poder decidir cuál de este conocimiento va a ser relevante para resolver algún problema inmediato. No quiere decir que el otro conocimiento no sea útil o pueda tener utilidad en otro contexto. Y en ese sentido yo creo que como países tenemos que definir ciertas prioridades de problemas que son más relevantes para nosotros y enfocarnos en esta parte. Por otro lado, también yo creo que
ser partícipe de todo este conocimiento global, que aunque se resuelvan problemas locales, el conocimiento generado es compartido mundialmente, es fundamental. No podemos estar aislados, somos partícipes de esta globalización también del conocimiento, y yo creería que también por la capacidad de información tan rápida que hay ahora, en cierta forma hay una democratización de este conocimiento. Es mucho más fácil que cualquier persona tenga acceso a él y en cierta forma realizar contribuciones. Cómo el conocimiento se ha acumulado y se ha desarrollado en los últimos años, por un periodo bastante corto en relación con la historia de la humanidad. La cuestión es saber cómo aprovechamos esa posibilidad los latinoamericanos, cómo aprovechamos el conocimiento acumulado. No tanto como podríamos hacerlo, que creo que es la preocupación de toda la comunidad científica. Sabemos que está ahí el conocimiento y sabemos que hay maneras de resolver los problemas, pero sentimos que no necesariamente nuestros gobiernos y nuestras instituciones son sensibles a la importancia. Por un lado, tenemos que desarrollar la ciencia básica, como la que no sirve para nada, la astronomía, que es lo que yo hago, porque gracias a la astronomía, pues hay mejores detectores de luz y mejores memorias y mejores computadoras, y por eso hay equipos como tu tableta, gracias a estas ciencias inútiles. Es decir, el Estado tiene que apoyar las ciencias inútiles también. Y por otro lado, nos morimos de ganas que se apoyen más a las ciencias básicas. Imagínate, ahora que ya hay una vacuna para el dengue, podría haber muchas otras vacunas para otras enfermedades endémicas de nuestras regiones. Y nos da como dolor que nos estén enfrentando. Y muchos otros problemas como este. México tiene un problema terrible de obesidad y de diabetes, y nos encantaría que hubiera un empuje fuertísimo en estas disciplinas para resolver este problema. No podemos esperar a que los demás lo resuelvan. Tenemos que ser nosotros. Y una manera de atacar esto, por supuesto, es lo que están haciendo ustedes, socializar el conocimiento para que las personas se den cuenta de la importancia que es la ciencia y la tecnología para resolver nuestra problemática. Pero ¿qué más? ¿Qué sorpresas nos va a dar? Yo creo que hay cosas maravillosas, sobre todo, no es mi campo, pero creo yo que, por ejemplo, en el campo de la biología, incluso cosas tan sorprendentes como crear organismos que están basados en un código genético que no es de 4 letras, sino de más letras. Es toda esta área nueva de la biología sintética que no podemos ni imaginar ahorita qué repercusiones va a tener. Porque es sorprendente hasta ahora y cada día nos sorprendemos con un asunto más entre lo que es la biología y la tecnología, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, también yo creo que una de las cosas donde estamos empezando y va a tener una repercusión muy importante es empezar a tener un entendimiento real, por ejemplo, de procesos tan importantes como la conciencia en los seres humanos, poder abordar preguntas tan profundas como si el libre albedrío existe o no, pero desde un punto de vista ya con observaciones e interpretaciones científicas, no nada más desde un punto de vista filosófico, claro, ¿no? Y yo creo que esa interrelación de entender, por ejemplo, procesos incluso a nivel de física cuántica y las repercusiones que tienen en procesos biológicos o procesos mentales son de las cosas que creo que más se van a desarrollar en los siguientes años. Y nos tendrá que poner a pensar a todos hacia dónde. Sí, claro. Por favor. Estoy de acuerdo también con ustedes y con Julieta, es decir, que ciencias básicas es necesario apoyar para tener finalmente una aplicación. Y eso se ve en otros países, ¿no? En donde si tomamos Europa, hay un apoyo muy fuerte a ciencias básicas porque se sabe que la aplicación o la ciencia aplicada tiene su base en esto, ¿no? Entonces entramos en un tema del apoyo a la investigación y cómo esta estructura, cómo es la estructura aquí en México, cómo es
el apoyo realmente a este campo. Y yo pienso que aquí también se puede mejorar en una manera económicamente, que recibimos los recursos que necesitamos para realizar para empujar, evolucionar, como ya hablamos. Y hay un otro punto que también quiero mencionar, es teniendo los apoyos, también bajar, digamos, dificultades en la administración de estos apoyos. Porque yo puedo dar un ejemplo. Yo tengo un proyecto bilateral con Francia, con colegas en Francia. Ese es un proyecto. Yo veo como mis colegas, por ejemplo, pueden avanzar con el proyecto porque reciben sus fondos en tiempo, sin obstáculos administrativos. Y en el caso mío, en donde es el CONACYT que otorga el dinero aquí, tenemos muchos problemas. Entonces, aquí se puede hacer, yo creo que mucho. Interesante adelante, sería ya ver cuál es la realidad de nuestros países en el campo de la ciencia y la tecnología, qué aporte hace América Latina al mundo. Para ello hemos preparado una infografía que les presentamos a continuación. Aporte científico de América Latina. Publicaciones científicas y técnicas en 2012. Brasil, 13.148. México, 10.000. Argentina, 3.863. Chile, 1.979. Colombia, 727. Venezuela, 302. Uruguay, 290. Cuba, 224. Perú, 162. Ecuador, 60. Indicadores de América Latina y el Caribe en 2012. Patentes otorgadas, 21.275. Gasto en ciencia y tecnología, $39.858.46. Gasto en ciencia y tecnología en relación al Producto Interno Bruto, 0.74%. Más del 50% de los egresados de las universidades de América Central y del Caribe viven en el exterior. De 12 a 15 millones de personas con estudios superiores se han radicado en países industrializados. Inversión de PIB en investigación y desarrollo en 2013. Brasil, 1.2%. Argentina, 0.64%. México, 0.45%. Brasil, México y Argentina concentran 92% de la inversión que se hace en América Latina y el Caribe en investigación y desarrollo. Bueno, pues después de ver estas cifras que son importantes, sobre todo para situarnos, ¿no? Estamos haciendo el programa desde México, pero esta es una perspectiva de Latinoamérica. Falta mucho la cooperación internacional, o digamos, ¿cómo funcionaría esa parte? ¿Cómo verían ustedes que estaría bien? Y la otra es, llama la atención, el 50%, por ejemplo, de universidades de América Central y el Caribe, de los egresados de ciencia y tecnología, viven en países extranjeros. Eso es un dato pues, que nos sitúa en una inversión que se hace, pero que no reditúa al país de alguna manera, ¿no? Y se van a otro lado. ¿Por quién empezaríamos, doctora Julieta, por favor? Bueno, es un poco lo que tú comentabas. En México tenemos un problema de torpeza burocrática. Nos cuesta trabajo importar insumos para la investigación, ¿no? Recuerdo que hace poco el coordinador de ciencias de la UNAM compró 2 ratas muy especiales para sus investigaciones. Y cuando llegaron 8 ratas, porque una de las ratas tuvo bebés. Bueno, se le multiplicó en el camino. Y no las dejaron entrar en la aduana porque no venía especificado. Okay. Nos cuesta mucho trabajo hacer patentes, nos cuesta mucho trabajo ponernos de acuerdo con, por ejemplo, mencionaba la importancia de los protocolos clínicos, las nuevas medicinas, ahora con la ingeniería genética. Nos cuesta mucho trabajo que los protocolos clínicos que se desarrollan en las universidades lleguen a las empresas farmacéuticas. Okay. Es decir, tenemos torpeza burocrática en el país y falta de confianza en nosotros.
la cooperación internacional a cambio. Yo creo que, bueno, si puedo intervenir. Sí, por favor, bueno, adelante, por favor. Sí, no, pero, sí. Perdón. No, adelante, por favor. Yo creo que eso es fundamental, y ahí soy optimista. Yo creo que las cifras de los países latinoamericanos, sobre todo los más grandes, implican mucha cooperación conjunta ya con países, por ejemplo, de Europa o Estados Unidos y Canadá. Y recientemente Asia, sobre todo China, está tomando un papel preponderante. Creo que parte del problema también no es reside un poco en la cantidad de personas trabajando en ciencia. Creo que a veces para poder lograr un impacto se necesita una masa crítica, y tal vez de los países latinoamericanos el más cercano a tener esto es Brasil, por el tamaño. México se está acercando un poco, pero yo creo que es importante esta parte. Yo creo que este fenómeno, por ejemplo, en las universidades de Centroamérica, parte es la falta de infraestructura que van a enfrentar los científicos que se quedan ahí, y parte también es que al no tener un número mínimo de personal trabajando en ciencia, trabajan en forma muy aislada y es muy difícil en ese caso trabajar. Yo creo que casi todos los grandes proyectos científicos en todo el mundo no son realizados por una institución o un individuo, son varios esfuerzos equipos, ¿no? multilaterales. Sí. Yo pienso también que la buena noticia en es que formamos egresados que encuentran, digamos, trabajos en el extranjero. Sí. Esa es la buena noticia. Y la mala noticia es que nosotros no tenemos muchas perspectivas para ellos, ¿no? Si vemos, por ejemplo, en Europa, alrededor de las universidades tenemos parques de tecnología, son pequeñas empresas de alta tecnología. Esos son los egresados, ¿no? que inician, digamos, una segunda etapa en su vida económica y tienen una perspectiva. Ese es el problema aquí. También en Europa mucha de investigación es afuera de la universidad, ¿no? Es en la industria, en institutos afuera de las universidades, en donde hay obviamente más posibilidades, ¿no? Hay y más más fondos. Hay más posibilidades y fondos. Por eso sería bueno quizás mirar, doctora, cómo funciona la cooperación de América Latina y de México en particular con Europa y con Alemania, si usted maneja algunos datos. ¿Qué le interesaría a usted de esta cooperación y cómo se podría proyectar una cooperación de modo que se pueda traspasar conocimiento y al mismo tiempo los países europeos o Alemania en particular puedan también aprovechar los conocimientos que ustedes tienen? Se dan contacto de persona a persona y allí se establecen los nuevos proyectos. ¿No hay un papel del Estado que sea capaz de dinamizar y potenciar esto? En astronomía, hasta donde entiendo en México, no ha funcionado eso. Ha sido contacto personal. Perdón, aquí creo que sí tiene razón la doctora, pero se me hace que hay una perspectiva que empieza a cambiar y de hecho, por ejemplo, en la institución donde estoy yo tenemos... en el Sinvestav. Sí, en el Sinvestav, exactamente, un laboratorio mixto del CNRS de Francia con México, en donde tenemos parte de los investigadores que vienen de Francia y están alrededor de 8 meses por año, y hay una contraparte en Francia mexicana que lo hace igual. Entiendo yo, por ejemplo, que en el caso de Alemania, el Instituto Fraunhofer tiene ya sedes en Chile y están pensando en tener un laboratorio de biotecnología aquí en México. Entonces, creo que esta parte está empezando a cambiar también. Es cierto que no se puede hacer sin los contactos individuales, porque somos los investigadores los que hacemos el trabajo día a día, pero a veces el tener este empuje por parte de políticas ya de los países puede ayudar mucho a tener cosas muy, muy, muy relevantes. Estoy de acuerdo. Sí, se abrieron puertas, ¿no? Se abrieron puertas. Yo insisto, el problema es a veces más
la administración de los proyectos que la realización científica de los. Entonces, este sí se puede mejorar. También quiero mencionar que también que tenemos este incremento en intercambios para estudiantes que hacen su maestría, hacen su doctorado, por ejemplo, así en Europa, y regresan a México y pueden quizá encontrar plazas en las universidades y tienen una muy buena formación y tienen también perspectivas, ¿no? Vistas más amplias, ¿no? en su vida académica. De todas maneras, tendría que haber un impulso para esta creatividad y para esta creación y para lo que es la reflexión científica y demás. ¿Se nota un cambio? Hemos aprendido en el camino, el Estado está haciendo un esfuerzo verdadero. Todavía falta muchísimo para que veamos realmente florecer estos esfuerzos, ¿o no? ¿Quién podría? Toma tiempo. Es un proceso. Sí, es un proceso. Aunque nos duplicaran el presupuesto en ciencia y tecnología de golpe, no se notaría el progreso. Tiene que ser una cosa gradual. Tenemos que trabajar con el sistema educativo nacional para que la enseñanza de la ciencia sea más grata, más interesante. Tenemos que garantizar que las escuelas de ciencia y tecnologías, ingenierías, en fin, medicina, tengan programas actuales. Tenemos que seguir mandando a nuestros chicos al extranjero porque así se fortalecen los lazos de colaboración y como dice José, ahora los grandes proyectos en el mundo son multinacionales, pero tenemos que tener formas de atraer a nuestros jóvenes para que regresen a México, no solo a las grandes urbes, sino a los centros de investigación en el resto del país, y tenemos que hacer una buena combinación entre ciencia básica y ciencia aplicada para tratar de resolver los problemas nacionales. Y algo que sí podría hacer el Estado, siguiendo lo que nos decían antes, es formar grandes instituciones donde se resuelvan los grandes problemas nacionales y contratar investigadores multinacionales, hacer colaboraciones con otros laboratorios y pensar en grande. Eso sí. Pensar en grande y actuar en grande. Las empresas privadas son quienes están concentrando el mayor aporte en el mundo a la investigación, y a la tecnología. El Estado se ha reducido su aporte cada vez más. ¿Esta tendencia se va a mantener? ¿Qué ventajas tiene y qué peligros conlleva? Bueno, yo creo que eso es muy sintomático en los países que tienen un más alto nivel de desarrollo, no solo científico, sino social. La participación, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto del financiamiento privado, normalmente es entre 2/3 partes y el 75% de lo que financia el gobierno. Aquí en México yo creo que esa ha sido una limitante. Poco a poco se ha incrementado la participación del gobierno, pero hasta ahora, por ejemplo, el financiamiento privado ha sido muy exiguo. Y yo creo que ahí sí es importante tener una política pública que incentive este financiamiento por parte de las empresas. En el caso de México específicamente, hubo algo que desde mi punto de vista es muy positivo. La Cámara de Diputados aprobó una modificación a la Ley de Ciencia y Tecnología y de Responsabilidad de Funcionarios Públicos que permite ahora que los investigadores puedan tener participación como accionistas o en empresas. Yo creo que eso va a incentivar mucho la participación de la iniciativa privada en la financiación de la ciencia y va a facilitar este paso de desarrollos de ciencia básica que vayan a tener un impacto directo, por ejemplo, en productos industriales. Y se me hace que estamos ahorita un poco en el amanecer de una época distinta, al menos aquí en México. Me parece que en Brasil ya lo hicieron hace algún tiempo y seguramente va a ser algo que se generalice. Da igual, perdone, José, da igual quien financia la investigación
o la orientación adquiere un carácter distinto si la hace el Estado o si la hace una empresa privada? Yo creo que en cierta forma puede adquirir un carácter distinto, porque las empresas privadas obviamente están viendo como una parte importante el tener ganancias monetarias. Sí, claro. Pero yo creo que esto repercute también en el desarrollo de productos que benefician a la sociedad en general, crean empleos mejores pagados, porque muchas veces estas empresas son empresas que desarrollan productos de alto valor tecnológico, y yo creo que eso es positivo. Sin embargo, yo creo que, como en todo, el Estado no debe de perder su carácter rector, sino puede ser muy arbitrario. Yo preguntaría aquí si tendría que ser solamente el carácter rector del Estado, pero además una inversión muy clara, muy certera, sobre los temas que, por ejemplo, no se aborden con las empresas. Las empresas van a querer, obviamente, si tienen ciertos intereses en desarrollar cierto tipo de productos, ¿no? Sí, yo creo que sí, hay que quizá ver, al menos yo veo al menos dos formas diferentes de este apoyo. Un apoyo puede ser que una empresa va con investigadores que, por favor, desarrollame un prototipo y por te pago. Claro. ¿No? Esa es una, claro. En donde la ganancia, digamos, está en el primer plano y la ganancia directa, digamos. O puede ser que empresas crean, y esa es una tendencia que yo conozco de Alemania, fundaciones en donde hay fondos que van en estas fundaciones, pero esas fundaciones también dan apoyo a ciencias básicas, hasta dan apoyo a proyectos de educación, etc. Quizás sería bueno en este punto tocar un aspecto, doctora, que se ha parecido bien importante, dado que hay un gran debate en América Latina todavía en relación con la educación pública y la educación privada. De hecho, se piensa en América Latina que la educación privada es la mejor. Alemania solo tiene educación pública y las escuelas privadas reciben el 80% de financiamiento del Estado para que apliquen un plan común para todos los estudiantes. Es decir, pareciera ser que el problema central no está ahí, sino que el problema central precisamente para que tengamos más científicos, tengamos más investigadores, para que se aproveche mejor la potencialidad de América Latina, está en tender a una educación de calidad, poner el acento en la calidad y no quien posee la educación. Por supuesto, el secreto está en la calidad. Básicamente tener buenos maestros, pero también tener buenos hábitos en las casas, ¿verdad? Porque si tenemos 10 hijos y después nos desentendemos de ellos y que el Estado resuelva todo, pues sería una locura, ¿no? Tenemos que trabajar desde las familias, para que las familias se responsabilicen y se den cuenta que hay cosas que la escuela no puede atender. Y, por supuesto, tenemos que trabajar en las escuelas, básicamente en la formación de maestros. Igual que para los científicos, disminuirles la burocracia, en algunos casos darles más libertad y hacer grandes revisiones en los planes y programas de estudio para que sean más interesantes, vincular el sistema educativo, porque hay serias omisiones, hay muchas repeticiones, y en particular en ciencia hacer que las clases de ciencia sean interesantes, divertidas, en algunas ocasiones útiles, porque si un niño se aburre en la escuela, es un niño que puede ser un niño problemático. Pero un niño que se enamora del conocimiento va a querer ser un innovador, un creador, y es lo que necesitamos ahora. El conocimiento ya está ahí. Como decía José, todos tenemos acceso al conocimiento. Pronto todos vamos a poder tomar clases en las mejores universidades del mundo gracias a estos nuevos cursos a distancia que están ofertando las nuevas universidades. Así es que ahora el enfoque tiene que ser tener chicos innovadores, creadores, pensando, que tengan confianza en lo que están haciendo y que haya apoyos estatales para generar microempresas y que si fracasamos una vez no pase nada, que nos acostumbremos a poder fallar para poder seguir innovando.
pero cuando esos chicos se han titulado y cuando han investigado y se convierten en genios, en la mayoría de los países de América Latina se tienen que ir del país porque les queda pequeño su nación. Hemos conversado con una investigadora, la doctora Silvia Torres, quien nos dijo lo siguiente al respecto. No cabe duda que ha ido creciendo el compromiso hacia la ciencia y la tecnología en México. Sin embargo, pienso yo que no es suficiente el compromiso que se tiene. Necesitamos centros de estudio con investigación de alta calidad, que dé oportunidades a los que ya están preparados a continuar su trabajo y permitan preparar a más investigadores, a más científicos. Hay un problema, sí se están formando más profesionistas, pero no se les está ofreciendo empleos. Entonces, muchos de ellos están subempleados y muchos de ellos salen al extranjero. Esto nos representa una fuga de cerebros, los más preparados, los que han costado más al país y salen, pues está bien a beneficiar al mundo, pero no a nuestro país. Entonces, estamos sufriendo ahí una pérdida. También recibimos investigadores y científicos de todo el mundo, pero no es suficiente, la proporción no es equivalente, los cerebros que se van con los cerebros que llegan. Necesitamos mayor inversión del Estado en universidades, en empleos de calidad y, por supuesto, mayor inversión de la industria en investigación. Sí se necesita. Y eso en lo cotidiano para el ciudadano común y corriente. Bueno, acabamos de escuchar a esta importante científica. Ahora está ella, precisamente Silvia Torres Peinbert. Es la primera mexicana, bueno, latinoamericana. Es investigadora emérita y presidente de la Unión Astronómica Internacional. Es verdaderamente un orgullo para todos. Está fuera. Ella dice, se tiene que invertir, el Estado tiene que invertir en las instituciones, en la investigación científica y en que haya espacios para estos jóvenes científicos, mentes nuevas, importantes. Realmente, esto se ve en un futuro próximo, 5 o 10 años. Ya digo próximo, por eso le pongo próximo, no me voy a 20, ¿no? Pero los próximos años. Bueno, yo he visto, o mi impresión es que ha habido cambios positivos, aunque no han sido contundentes, pero por ejemplo la cantidad el porcentaje del Producto Interno Bruto que se está invirtiendo ahora en México se ha incrementado de 0.43, que era la cifra que teníamos de 2012, a casi 0.6 ahora. Entonces hace falta hacer mucho más. Yo creo que ahí hay dos cosas. Por un lado, tenemos instituciones muy consolidadas. Como y otras no tanto. No tanto. Y yo creo que ahí es donde es importante apoyarlas, crear lugares donde pueden ser empleados los jóvenes que se doctoran. Y, por ejemplo, hay una estadística con la que estoy más o menos familiarizado, es que anualmente aquí en México se están graduando cerca de 4,000 doctores. Sin embargo, el número de plazas académicas, por ejemplo, en universidades, es alrededor de 1,500 nada más. Entonces bueno, se quedan fuera muchos. Y ahí yo creo que viene la otra parte que discutimos. Es importante que las empresas empiecen a invertir en ciencia y contratar a estas personas que son altamente calificados y que podrían cambiar mucho también el perfil de las empresas locales, las podrían hacer más competitivas a nivel global. Y yo creo que teniendo ese cambio sí puede haber un desarrollo muy armónico. Quizás habría que, en función del tiempo que nos queda, hacer dos preguntas que a mi juicio son importantes desde el punto de vista de la gente. ¿Para qué investigar más? Si en definitiva van a llegar los robots inteligentes, si en definitiva vamos a tener invasiones extraterrestres, todo se va a arreglar por esa vía. Naturalmente que esa es una versión muy simple y absurda. Por otra parte, a mucha gente le resulta bastante difícil entender que se gasten millones investigando qué ocurre en otros planetas, pues para usted, que es su campo, y no se invierta más en hacer que la ciencia responda, como usted ya decía con respecto, por ejemplo, a una de las enfermedades, responda a las necesidades del ser humano aquí y hoy día. Los instrumentos que genera la ciencia básica se utilizan para resolver muchos otros problemas.
Y en segundo lugar, los problemas de la humanidad son interminables. Siempre vamos a tener problemas nuevos. Pero algo se puede hacer por los climático, urgentes. por ejemplo, no estaba de moda hace 30 años. Y uno diría, bueno, ¿para qué estamos estudiando la atmósfera si a quién le importa? Pero ahora nos estamos dando cuenta que todo lo que se le regala a la humanidad se agota. Las pesquerías, los bosques, y ahora lo único que nos queda gratis, que es la atmósfera, lo estamos arruinando. Y por eso es importantísimo invertir en ciencia básica, porque ella es la que da las herramientas de pensamiento, de inteligencia, para poder enfrentar los problemas prácticos, como en este caso sería el cambio climático. La orientación central del trabajo científico en países europeos se orienta principalmente a seguir determinadas modas, por decirlo de alguna manera, o seguir determinadas líneas que son las dominantes hoy día, o hay algo más básico. ¿Cómo se da la relación entre ciencia y política? ¿Cómo se da la relación entre sociedad y política? ¿Cómo se da la relación entre investigación, futuro y la realidad actual? Hay ambos apoyos a ambos lados, al lado de ciencias básicas y en donde la pregunta ¿por qué continuar con esto? Porque yo pienso que sabemos muy poco. Sabemos muy poco, entonces hay que continuar en esta dirección. No sabemos de dónde vemos, ¿no? Pero en Alemania también hay estos complejos de temas nacionales o internacionales importantes. Pero hace también ahora CONACYT aquí en México, en donde hay programas de problemas nacionales, por ejemplo, de salud, de medio ambiente y otros puntos de problema en donde hay apoyos, digamos, muy enfocados en estas direcciones. Yo creo que hay ambos partes de apoyo en Alemania. ¿Quién fija, como decía Gonzalo, el rumbo de la investigación? Si lo está fijando la iniciativa privada a nivel mundial, hay graves, digamos, cuestionamientos de quienes se dedican a estudiar a los científicos y las tendencias de los que los científicos presentan en cuanto a digamos, la orientación específica y de crear grandes problemas en el mundo para que finalmente lleguen, recuperen la inversión y demás. Es como un asunto maquiavélico por ahí. ¿Qué tanto, si un científico se opone a esto, y qué tanto tiene el derecho y la posibilidad de desarrollarse independientemente y de ir en contra de algo que se plantea como prácticamente un sistema mundial? Bueno, yo ahí la opinión que tendría es cierto en el sentido de que mucho del trabajo científico va a estar regido por las oportunidades que hay de financiamiento. Si no hay este financiamiento, es muy difícil escoger en forma independiente qué es lo que quiere exactamente. Y yo creo que por eso ahí la función del Estado es apoyar fuertemente, como comentó Julieta, la parte de ciencia básica. Esa es la parte que va a dar, por ejemplo, esta posibilidad de dedicarse a varias cosas que no necesariamente van a resultar en una aplicación directa e inmediata a algún problema, pero dan esta posibilidad. A mí me gusta mucho este ejemplo que oí alguna vez y en este sentido también coincide con lo que dice Thomas de el financiamiento dual. Decían, por ejemplo, si uno le hubieran preguntado a finales del siglo XIX, viviendo en Europa, en dónde debería de invertir para desarrollar la medicina, uno probablemente diría en mejores instrumentos quirúrgicos y seguramente se estaba haciendo algo de esto. Sin embargo, el desarrollo fundamental ahí, en el desarrollo de la medicina, vino del descubrimiento de los rayos X, que en ese momento era ciencia básica, nadie estaba esperando esto. Y en el año 1903 ya estaba en Alemania, estaban aparatos de rayos X. Entonces, el problema con la ciencia básica es que es totalmente impredecible poder saber en qué momento va a tener un impacto, pero este impacto puede ser
fundamentales. Entonces yo creo que en ese sentido es muy importante el apoyo directo del el Estado, porque ciertamente las compañías privadas van a ver en mucho menor grado esta parte de ciencia básica. Hay algunas que sí, que dicen, bueno, tal vez de aquí también salga un desarrollo que sea disruptivo y me permita ganar mucho dinero aún sin estarlo planeando, ¿no? Al final del programa, Julieta, por favor, ¿cuáles son la visión de usted como mujer, como científico, como una persona que ha hecho un aporte enorme a México en este campo y que sabe de todo esto muy bien? ¿Cuál cree usted que son los grandes desafíos de América Latina en el campo de la ciencia y la tecnología y qué ventajas puede tener para nuestra región? Para mí lo que me gustaría es invitar a las personas que lean de ciencia. Si no les gusta lo que están leyendo, pues cambien a otra. La ciencia es apasionante, es interesante, les puede abrir la mente. Creo que los grandes retos de América Latina son trabajar en equipo, porque tenemos muchos problemas comunes. Creo que tenemos que fortalecer nuestros lazos y tenemos que hacer un frente común para apoyar, como decía José, las ciencias básicas y las ciencias aplicadas para resolver nuestros problemas. La ciencia y la tecnología marcan sin duda alguna el rumbo de la historia y marcan, por tanto, nuestro futuro, el de cada uno de nosotros. Estar atentos a estos temas y tener la oportunidad de conversar con tan destacados investigadores y científicos como los que hemos tenido en este programa, realmente es una alegría y una invitación para que cada uno de nosotros hagamos eso, que estemos atentos a lo que pasa en el mundo de la ciencia y de la tecnología, que cada vez nos será más cercana. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos.